a nuestro gran compañero de trabajo y columnista Gastón Buet. Hola, profesor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? Buen día, ¿cómo andan por allá? Bien, ¿lluvia general o sería en Maciá nada más? No, acá han caído unos chaparrones a la noche, pero no sé si ha llegado a 2 milímetros, así que... ¡Apa! Y ya se ve el cielo en algunos lugares. Mirá vos, bueno, Sí, sí. acá estamos desde la madrugada, lluvia interesante y bueno, y con pronóstico de lluvia todo el día, así que bueno, Sí, sí. viendo, ¿no? Urquiza, de nuestro eje, Ajá. eh, y la educación pública, me decías. Exactamente. Algo que está tan, hoy en día, tan presente en todo momento, ¿no? Digamos, la obra de Urquiza, digamos, tantas facetas tiene Urquiza en su vida pública, que es tan amplia la obra, y una es la educación, ¿no? Digamos, siempre digo cuando a veces uno, viste, me dicen, che, me dijeron esto de Urquiza, lo otro, digo, no te preocupes Claro, por responderle, le digo, porque uno si tiene que escribir, nosotros nos dedicamos a escribir la obra de Urquiza que es tan vasta que no hace falta ponerse a pelear con los otros, le digo, viste. claro. Y la obra de Urquiza en educación, bueno, desde joven, él siempre estuvo presentando proyectos cuando era diputado, desde el año 20, por ahí, ya presentando proyectos para poder hacer instrucción pública en las escuelas, digamos, cuando en el país, en las provincias, no existía, sino más que los profesores particulares para los privados y ese tipo que tenían mucha guita, podían Ujú. pagar. Urquiza ya hablaba de la instrucción pública, siguiendo las ideas del Belgrano, ¿viste? Pará Y un poquito, dijiste chicos que no tenían los fondos, no tenían los fondos necesarios, no tenían la guita, como decís, para sí, pagar la educación. exactamente, él crea, digamos, proyectos para escuelas públicas, becas, por ejemplo, el poeta Olegario Andrade, Bueno, eso me este, apunta acá un oyente que dice, muy buena la columna, bueno, te saluda. Me apunta que Oligario Andrade fue uno de esos chicos que no un tenían, becado, un becado, que no tenían exacto, recursos. era exactamente una persona familia muy pobre, que gracias a las becas que Urquiza impulsó desde la política y como gobierno, pudo acceder a las letras, ¿no? Eh, Después, por ejemplo, no te olvides el Colegio del Uruguay, el Colegio Nacional del Uruguay, el primer colegio laico del país, con el prestigio que tenía. eh, Venían de todas las partes del país a estudiar en ese colegio, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay expresidentes que han sido alumnos del Colegio del Uruguay. Tenemos al presidente Roca, a Frondizi. Después han salido de ese colegio jefes de Suprema Corte, ministros, inclusive de países limítrofes, del Paraguay, del Uruguay, que han ido a estudiar al Colegio del Uruguay, ¿no? Sí. Y de hecho Urquiza lo nombra como su heredero, digamos. Fíjate la importancia que para él tenía la educación, que el colegio es su heredero, no la Constitución, ¿sí? A pesar de su obra. Y después crea en los primeros colegios el normalismo en Argentina. Urquiza está avanzado 30 años respecto del resto del país. Claro. Eh, las escuelas normales que se van a crear en Paraná y en Concepción, que son escuelas para ser maestras, si bien se inauguran, digamos, ya después de Urquiza, pero el proyecto lo impulsa Urquiza y Sarmiento, presidente, le pide apoyo justamente para poder hacer esas cosas. Sarmiento le pide apoyo a Urquiza. Entonces eso marca que iban en línea o eran muy cercanos a lo que pretendían de la educación para la República. Exactamente, es decir, Entre Ríos estaba 15 años avanzada respecto a la educación pública del resto de las provincias, incluida Ahí Buenos está. Aires, ¿eh? Era la provincia Sarmiento, más ni lerdo, ni avanzada. perezoso Y entendió que Urquiza tomó ese avance iba de por el, Urquiza. claro, y entendió que Urquiza iba por el camino que él quería, Ahí va. ¿viste? Por eso él inaugura, va y visita las escuelas de Paraná, para formar maestras. El normalismo empieza fuerte en Entre Ríos. Totalmente. Después, la instrucción siempre se daba cuenta que nos faltaban maestras, ¿viste? Pero él hace decretos para decir, bueno, en cada pueblo de campaña tiene que haber un lugar de instrucción pública para enseñar a los chicos a leer y escribir. Se crean chacras también para enseñar oficios, o sea, había chacras del Estado donde se les enseñaba gratuitamente a los chicos el oficio de ordeñar, trabajar la tierra, sí, los artes y oficios también existían de manera pública en la provincia de Entre Ríos durante la gobernación de Urquiza. Y la creación de las juntas inspectoras vendría a ser las departamentales que hoy conocemos. No, claro, las futuras juntas departamentales, ¿no? Ahí va. También son creadas por él. Inclusive, por ejemplo, el primer colegio de mujeres del país es en Paraná.
Lo que hoy es el primer colegio mixto de la República es lo que hoy es el Colegio Señor del Huerto en Paraná, que ocupa el edificio que ocupaba la primer cámara, el primer Congreso de la República. Cuando Paraná era la capital y el Congreso funcionaba en Paraná, el edificio que fue destinado para el Congreso, cuando se trasladó a Buenos Aires, se utilizó para el primer colegio mixto de las Hermanas del Huerto, y que Urquiza los avaló, digamos. Hay toda una nota emotiva donde él dice que me parece perfecto, e inicia el colegio para mujeres, ¿no? Que no se estilaba en esa época. Ahora, quiero que todos, nuestros oyentes también se sumen. Volvamos un poquito atrás porque estamos hablando de Urquiza Educación y volvamos a esos años, 1830, 40, 50, 60. Volvamos, sí, Urquiza era educación, pero no era la sociedad de ahora, que todo el mundo está entendiendo que la educación es muy importante y que se ha establecido. En ese momento, anda a hablarle a una familia que no estaba en la educación formal, estamos hablando de educación formal. No estaba para nada en la educación formal, no provenía. La mayoría de esos chicos seguramente se educaban y después terminaban educando a su propia familia, que no sabía leer y escribir. Digo, hay que viajar en el tiempo para entender el gran avance de Urquiza, porque esos padres, esos contextos familiares, carecían de interés en que se hiciera. Yo creo que veían más útil a sus chicos, a sus jóvenes, adolescentes, en la labor diaria a lo que se dedicaba esa familia, que ir a las escuelas, un ámbito donde no había libros, no había internet, no había nada. Digo, ¿a qué voy con esto? Había que enseñar a la gente la importancia de la educación para el futuro, ¿no? Exactamente, digo lo visionario de Urquiza. Aparte, no te olvides que venimos de 20 años de rosismo, en cual Rosas no solo no creó ninguna escuela, sino que eliminó las pocas que había, porque Rosas las eliminó, no hay que olvidarse de eso. Le quitó toda la importancia que tenía la educación. Para Rosas no era importante la educación, y no gastó un solo peso. De hecho, lo que había que se gastaba por ahí en algo que se gastaría en educación, él lo eliminó del presupuesto. Entonces, Urquiza fue totalmente opuesto en ese sentido, a pesar de que en la cooperación Rosas no lo hacía, él en su provincia lo siguió haciendo, contra la idea del gobierno nacional, ¿sí? Y utilizaban el método lancasteriano también, ya que me decís vos, decían que los chicos, los que aprendían, enseñaban a sus compañeros y los iban apoyando, tipo apoyo escolar, como tutores. Los mayores que iban aprendiendo apoyaban a los que entraban a la escuela. Claro. Y inclusive también Urquiza le dio importancia a la música. Cuando muchos no consideraban a la música como parte importante de la educación, Urquiza hacía incluir la educación musical. De hecho, sus hijos tenían todos pupilos y todos sus hijos sabían tocar instrumentos. Son famosas las veladas en el palacio donde sus hijos agasajaban a la gente tocando el piano, tocando el violín y demás, ¿no? Es decir que, bueno, este desafío de Urquiza lleva seguramente que en pocos años Entre Ríos, pionera a nivel nacional y también en esas tierras americanas, ¿no? Pionera en la educación, fue llenando de escuelas. Estamos hablando de escuelas primarias, ¿no? Sí. En cada una de las hoy llamadas comunas, pero eran villas en su momento, ciudades. Y recién vos mencionaste algo importante. Eso está todo bien. Vamos, inauguramos en la escuela, en las villas. Ajá, ¿quién educa? ¿Cómo traemos no había maestros? maestra. No había maestra. No había maestra, claro. Entonces, bueno, se usa el método lancasteriano Ahí va. de los que saben, los que van aprendiendo a leer y escribir, le van enseñando a sus compañeros. El método de compañeros pupilos, tutores, ¿no? Que iban enseñando y compartiendo las primeras letras. A mí me hace acordar, viste, que por ahí muchos se relacionan con la serie, la familia Ingalls, ¿viste? Sí. Esas escuelitas de campo donde van todos en un solo curso y entonces los mayores van enseñándole a los menores. Sí. Y se va utilizando. Bueno, pero el Colegio Nacional del Uruguay tuvo carácter universitario en su comienzo también, ¿eh? Y cuando Urquiza fue presidente, tiene la noticia de que la Universidad de Córdoba estaba a punto de cerrar por falta de financiamiento. Veníamos del proceso rosista. Estaba a punto de fundirse la universidad. Y él, con las arcas del Estado, lo que hace es salvar a la Universidad de Córdoba para que siga funcionando.
le dio mucha importancia siempre a la educación. Cuando los soldados llegaban al campamento Calá, o a los campamentos militares, que había en la provincia de Concordia, por ejemplo, también, el soldado que llegaba al mes debía saber escribir. Entonces los superiores les enseñaban a leer las primeras letras, a escribir su nombre. Si no había con qué, aunque sea en el piso con un palito en la tierra, pero los soldados debían formar las primeras letras, ¿no? Estaba en contra de la que haya alguien analfabeto en la provincia. Porque él entendía que la educación era la única forma de el progreso material, ¿no? Intelectual. Y bueno, obró siempre en consecuencia para eso. Quiero contarle a los oyentes que estamos hablando con el profesor Gastón Buet en su clásica columna de historia. Hoy estamos hablando de Urquiza y educación. 41-1103, aquellos que quieren aportar algo. Para seguir, ¿no?, con esto de Urquiza, de que había que traer quiénes eran los formadores, las maestras. También trajo intelectuales. Y el dato que me pasan que no distinguían si eran esos intelectuales unitarios y federales, No, porque había una sola condición, y esto siempre lo ha respetado y lo dejó documentado Urquiza, que era respetar las leyes y las autoridades. exactamente. Y mientras se respetara la ley, muchos emigrados exiliados en la banda oriental, por Rosas, eran refugiados políticos en Entre Ríos, mientras los tipos respetaran las leyes provinciales. Él respetaba mucho a los intelectuales. De hecho, Alejo Peiret, hombres como Larroque, él traía gente que eran grandes intelectuales de Europa también para que formen en el país. La escuela del Uruguay, el Colegio del Uruguay era un plantel de excelencia, digamos, Peiret como rector, que era un ilustrado y traían los mejores para cada materia, ¿no? y ahí hay que ir entendiendo, ¿no? El nombre de los pueblos. ¿Cuánto podemos enseñar lo que estamos en la docencia a través de los nombres de los pueblos a los chicos y a la gente? Y acá en el medio de comunicación lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, ¿no? Urdinarrain, dice uno. No, fui a Urdinarrain, tengo parientes, tengo amigos, fui a jugar contra Juventud Unida. Urdinarrain tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿o no, profesor? Sí, Urdinarrain, a pesar de que no era un gran, tenía grandes títulos, era un hombre muy metódico, muy intelectual, aparte muy leído por cuenta propia, y Urquiza confiaba mucho en él para esto. Él le encarga a Urdinarrain traer de docentes, conseguir los cuerpos de docentes para iniciar las escuelas. Siempre Urdinarrain era una persona metódica y de suma confianza de Urquiza, entonces bueno, a él le encarga la tarea de esta. Le da cargo, ¿no? A Urdinarrain lo deja a cargo de como director del Consejo de Educación, sería, o titular. Claro. Sí, de seleccionar el docente. Entonces, eso para ese lado. Y también mencionabas a Alberto Larroque, ¿no? Diciendo lo que es esa zona sur de la provincia. Entonces uno pasa por Larroque y dice, no, está el tren, está tal... Pero Larroque fue un hombre, fue una persona y que está vinculada a Urquiza y a estas cuestiones. Exacto, fue rector del Colegio del Uruguay. Es una poca cosa. y si nos vamos para el otro lado, recién lo mencionaste también a Seguí. Seguí también fue un intelectual del momento. Y todos los grandes intelectuales del siglo XIX fueron alumnos de la educación pública de Urquiza. Olegar, Andrade, como decíamos recién, Palma, hay un montón de intelectuales. Bueno, Andrade, nosotros estamos acá a 7 kilómetros 8 de Oligario Víctor Andrade, una escuela hoy abandonada, en ruina, bueno, toda esa zona está abandonada, ¿no? Claro. Ya práctica perdido, ¿no? Pero la importancia de Oligario Víctor Andrade... Mañasco. Por ejemplo, ¿sí? Un gran intelectual también. Está el Instituto Mañasco en Gualeguaychú, hoy en día existe. Y Alejo Peiret, ¿no? Que fue el gran iniciador del Colegio del Uruguay, que fue un ilustrado exiliado de París, de Francia, por sus ideas liberales e intelectuales. José Sagastume. Sagastume. Digo, pasamos por... Yo tuve clase en el departamento Isla, ¿no? Y una de las escuelas era la escuela Sagastume. Y hoy fue noticia, hace pocos días noticia, porque en esa zona de Sagastume encontraron un cargamento muy grande de cocaína, bueno, José Sagastume tiene que ver en esta movida de educación y en estas personas que seleccionaba justo José de Urquiza para sus proyectos. Sí. Urquiza tenía un gran don, que era rodearse de los mejores para los proyectos. Ahí va. Sí, o sea, era un gran administrador y un gran armador de equipos de trabajo. Tenía un olfato para rodearse de los mejores.
y en ese sentido lo logró siempre, ¿no? Ujú. Así que bueno, por eso digo, es importante reconocer la obra de Urquiza en la educación para toda la República, porque eso después, cuando Sarmiento presidente, vino a aprender a Entre Ríos, a aprender para llevar al resto del país. Bien. Bueno, a ver, tanto que hablamos hoy se habla de progresismo, ¿no? Esto es un proyecto totalmente progresista. Y la ley 1420 de educación, eso hay que remarcarlo porque nadie lo sabe. Ajá. Si bien la promulga Roca, un alumno egresado del Colegio Nacional Ahí está. del Uruguay. Y cuando se habla de que la oligarquía paternalista, que no quería al pueblo pobre, Ajá. crean esa oligarquía crea la ley para educación pública, obligatoria y laica a todo el país y para todas las personas, cualquiera sea su condición social. Y entre los que redactan la ley está Sarmiento, pero también está Martiniano Leguizamón, ¿sí? Sí. Martiniano Leguizamón es uno de los cofundadores de la ley 1420, nacido cerca del campamento Calá. ¿En Rosario del Tala? Nació en el campamento Calá, en realidad. El campamento Calá, perdón. En una estancia que estaba al sur, que era la estancia del padre, la estancia de San Silvano. Nace en la estancia y bueno, Tala estaba al lado, era el pueblo más cercano, ¿no? Uh-huh. Esa casa que está en Tala no era la casa de los Leguizamón, era una tabona que tenía la familia. Ah, bien. Pero bueno, seguramente se registró en el libro parroquial de Tala y todo ese tipo de cosas. Y él, bueno, él es uno de los fundadores de la fraternidad en Uruguay y después llega a ser director de educación y es uno de los fundadores junto con Sarmiento de la ley de educación 1420 también. O sea que desde Entre Ríos el presidente de la ley era un egresado del colegio y también lo es uno de los proyectores de la ley. ¿Sí? O sea, Entre Ríos le dio esa ley a la República también, si lo pensás de esa forma. Totalmente. Ahora, esto es la educación formal, donde se fueron educando. Estamos llegando gente que, hablando de la escuela normal, lo que tiene que ver con la educación formal. Pero decías hoy, en el inicio de esta columna, que también enseñaba el tema de lo que es oficio, lo que vendría a ser la enseñanza práctica, que está orientada estaba orientada a una producción. Y ahí lo debemos relacionar a Justo José Urquiza a algo que inauguró Belgrano, y que Alberdi y Sarmiento también lo continuaron, ¿no? Porque en cada pueblo seguramente una chacra o lo que fuere, me imagino, a esos gurises aprendiendo tareas de huerta, frutales, agrarias, ¿no? Pero digo, Urquiza relacionado a los grandes próceres, Urquiza ahora en lo práctico relacionado a políticas que Manuel Belgrano había plasmado y ideado para nuestro país. Sí, y interesante además siempre recalcar que Urquiza relacionaba a los grandes próceres que tuvieron ideas geniales, pero Urquiza las puso en práctica, a todas, y las llevó a cabo, y logró objetivos. Es decir, los hombres de Mayo pensaron en la Constitución, Urquiza lo logró. Los hombres pensaron en la educación, el que lo logró fue Urquiza. Es decir, el tipo concretó lo que proyectó, siempre. ¿Sí? Proyectó una nación y reformó, ni más ni menos. Y proyectó la educación y fundó las primeras escuelas normales del país, las primeras escuelas de mujeres, la primera escuela mixta, el Colegio Nacional del Uruguay. O sea, el tipo proyectaba y creaba, no quedaba en los papeles. ¿Sí? Y eso es lo que hay que rescatar de Urquiza siempre, no hay que olvidarse de eso. ¿Sí? Qué importante esto para en ese momento insistimos, hay que siempre dejarlo claro en todos los programas, ¿no? Pensando en una organización nacional y en una verdadera república, Justo José Urquiza. Exactamente, o sea, daba pasos concretos. Y están documentados, volvemos a lo mismo también. Y sí. Están documentados. Y si no, también poder ver los edificios que dejó. Claro. ¿Cuánto dicen los edificios, no? Y sí, esa escuela normal, que son la de Uruguay, que es hermosa, el Colegio Nacional, ¿sí? Son testigos vivientes. Urquiza, cuando estaba en el Calá, hacía mandar los cuadernos de los alumnos y los corregía él de puño y letra y los devolvía con observaciones. Ahí va. ¿Sí? O sea, estaba comprometido totalmente con lo que hacía. Mientras hacía una cosa, hacía la otra. Estaba en todos lados a la vez, de alguna forma. ¿Sí? Esta estructura educativa, como hoy dice toda obra, sea pequeña, real o no real, o lo que fuera, de todo gobierno, de todo gobernante, es hoy publicada y publicitada a la vez también. Esta estructura urquiciana, ¿no? Había que difundirla y sé que hay textos
no sé, debe haber diarios, cartillas, que se mandaban a las imprentas entrerrianas, obviamente, como El Porvenir, Claro. y que Urquiza ayudó a fundar y para que tenga difusión eso. Sí, sí, apoyó mucho también la prensa libre, Ahí va. hubo mucha difusión de lo que es el periodismo en la provincia de Entre Ríos. Había muchos diarios y mucho periodismo independiente. Nunca coaccionó contra el periodismo Urquiza, ¿eh? En ese sentido siempre hubo Ah, libertad. Fue bien. respetuoso de las instituciones, ¿no? No, a pesar de que él podía haber sido dicho, bueno, esto no me gusta, siempre dejó libertad de acción al periodismo libre. Ahora vamos a entrar y voy a entrar en un debate que hoy parece que fuera tan guerrero, ¿no? Pero hay que conocer un poco la historia para ver cuestiones que realmente fueron decisiones fuertes, y que tiene que ver el rol de la mujer en esto de la educación. Porque, esto me lo vas a confirmar vos, si estoy en lo cierto o no, se pensaba, o la mayoría de las potencias, países o lugares, en la educación para varones, pero tengo entendido que Urquiza entra a romper ese concepto a la hora de Sí, sí. El primer colegio de mujeres del país es en Paraná, la escuela de niñas. claro, creado por Urquiza. Y después el colegio mixto también, Che, mezclaba mujeres y varones. voy a decir algo y lo digo por mi cuenta, no veo gente abanderado en el color verde levantando o reconociendo esto de Urquiza. No, no, de Urquiza no se reconoce nada, no se reconoce ni la Constitución, que es la que usamos todos los Y días. claro, ¿qué le vamos a pedir? Van a reconocer la educación, van a reconocer Claro, este detalle. claro, claro. Sí, sí. Eh, qué importante saber todas estas cuestiones, ¿no? Y hay que conocerla. Hay que conocerla, ¿no? Bueno, Ah, fíjate que tantas cosas que hizo Urquiza, yo no me puedo poner a hablar de los otros, criticar a los demás como... claro. Yo veo las páginas de los revisionistas, se dedican a criticar a Urquiza, o sea, no sé que no tienen temas para hablar, entonces se ponen a criticar de a lo que el otro supuestamente hizo, pero Urquiza fue tan grande la obra, que lo tanto que le dejó para la provincia y para la república, que uno se dedica especialmente a eso. Y está documentado, están los edificios, están las escuelas normales, están los Sí, colegios sí, nacionales. sí, sí, No en vano, cuando hay, bueno, encuentros de educación a nivel nacional e internacional, siempre Entre Ríos termina siendo sede, al igual que Córdoba en la parte universitaria, y el reconocimiento latinoamericano y mundial hacia Entre Ríos en esto de las escuelas normales, de todo esto sí, que hemos sí, hablado de Urquiza, ¿no? exactamente. Eh, me ha encantado, como siempre, la columna Gastón. Obviamente uno emparentado a la educación y en ese mundo puede hacer un poquito más de aporte en la entrevista, pero muy preciso, como siempre. La verdad que eh, ojalá sea tema de aprendizaje y después debatir, ¿no? Una vez que conozcamos y vayamos a los documentos, ahí sí empezar el debate y no tener una discusión superficial, liviana, en Sí, sí, donde no hay un argumento sólido, donde decís, bueno, citame dónde está eso que vos me decís, por ejemplo. claro, exactamente, exactamente, Ha exactamente. sido un placer, Gastón. Bueno, un gusto como siempre, Adrián. El profesor Gastón Buet ha estado con nosotros hablando de Urquiza y educación. De leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres.